corre sangre hasta alemana. Estamos con Rafael Tiscareño Campos. Él es activista, así se autodefine, un activista en contra de la corrupción. Es ingeniero mecánico. Mecánico, electricista e industrial. Ahí lo tiene usted. Y ahora es candidato por el Partido del Trabajo en el 8º distrito. Correcto. Rafael, cuéntanos de ti. ¿Quién es Rafael Tiscareño? Bueno, soy mexicano, a mucha honra, nacido en la Ciudad de México, de padres mexicanos también, nacidos en la Ciudad de México, y como te decía mi buen Enrique, de ancestros zacatecanos por el lado paterno. Mi abuela era indígena náhuatl, nació en la Ciudad de México, y por el lado materno, parientes de apellido Campos, de ancestros españoles, fueron migrantes españoles de la Guerra Civil y se radicaron en Michoacán, en Jiquilpan. Mi abuelo materno fue caballerango de Lázaro Cárdenas y mi tatarabuelo fue administrador de la Hacienda El Carro en lo que es hoy día el municipio de Álvaro Obregón, en Zacatecas. Digamos que tienes antecedentes de, pues, de gente trabajadora, de gente que busca aquí y allá, que explora. Que ha hecho este país desde las entrañas. Cuando menos ha contribuido, ¿no? Exactamente. Y soy ingeniero mecánico, electricista e industrial. Tengo 2 carreras por la Universidad Autónoma de Guadalajara, donde yo viví 8 años. Tengo 2 posgrados, uno en Administración de Negocios, que lo estudié en la Universidad de Chile, y tengo un posgrado en Comercio Electrónico y en e-Business, que terminó hace 20 años, en el año 2000, en la Universidad de New Brunswick, en Canadá. Rafael. He sido ejecutivo de empresas corporativas durante 30 años. Yo me retiré hace 2 años, soy empresario desde hace 15 años. Me dices que tu actividad, y además soy activista, tus negocios, tus trabajos en toda América Latina, en toda la América inclusive, me dices que te ha llevado a comprobar que la corrupción se observa lo mismo en Alaska que en la Tierra del Fuego. Así es, así es. Cuéntanos de esta parte de tu vida de observar la corrupción. Bueno, pues, ¿qué te puedo decir? En mi carrera profesional de 30 años, yo siempre he vendido maquinaria pesada. Empecé vendiendo maquinaria pesada al menudeo, a pequeñas y medianas constructoras, hasta llegar a vender a grandes corporaciones en varios países de América Latina. Yo vendí maquinaria pesada en Chile, en Uruguay, en todo Centroamérica, Caribe, en Puerto Rico, que es una colonia, es un estado asociado de los Estados Unidos, y desde luego en México. Y yo vendí maquinaria, paquetes grandes de maquinaria a empresas distribuidoras, a gobiernos, gobierno de Panamá, para el canal de Panamá, para el gobierno de Costa Rica, para México, etcétera, para grandes concesiones mineras, construcciones, carreteras, etcétera. Y en todo este proceso, en mi carrera profesional, siempre hubo un factor determinante que, independientemente de las banderas y de los colores partidistas o de las nacionalidades o tendencias políticas, porque yo trabajaba y trataba con mis distribuidores y estos a su vez con sus gobiernos, siempre hubo un común denominador en todas estas transacciones y negocios: la corrupción. La corrupción ha sido un flagelo, ha sido un cáncer que tiene en atraso y en rezago a toda la humanidad, pero especialmente, en lo que a mí me consta, a nuestra América Latina. Especialmente, y desde luego no es una excepción, México. Y esa es la razón por la que yo estoy participando en política. Desde hace más de 10 años soy activista, y mi lucha ha sido frontal en contra de la corrupción, para denunciar todos los hechos que tanto daño hacen a la población y a la ciudadanía. Rafael, ¿qué es la corrupción? Porque si la corrupción es tomar por algunos funcionarios los recursos públicos, por la otra parte también vemos que el sector empresarial también, cuando puede, recurre al incremento de precios, a los precios de monopolio, que es una imposición de precios de las grandes corporaciones, a alterar incluso la calidad de algunas mercancías. ¿Qué es la corrupción? ¿Qué has aprendido de este tema? Mira, es muy complejo de explicar en pocas palabras, pero también es muy simple. Es una cosa tan simple como una sola palabra, o dos: es la falta de ética. El ser humano, cuando nace, desde que eres niño, con los pequeños, en los primeros atisbos de tu formación, te enseñan a no tomar lo que no es tuyo. La corrupción es tomar
lo que no es tuyo y afectando en derecho a lo que es de los demás. La corrupción nace desde el momento en que los recursos que son públicos, que son de todos, empiezan a ser tomados por unos cuantos, por unos pocos, en su propio beneficio. Ahí es en donde está definido lo que es la corrupción, cuando tú estás tomando algo que no es tuyo. Mira, yo he trabajado con japoneses, he trabajado con alemanes, con chinos, europeos, y en los países más desarrollados, que son desarrollados no porque sean más talentosos que nosotros, sino porque tienen un concepto muy claro de lo que es la ética. Ellos no toman lo que no es de ellos. Si yo esta gorra, este celular, esta pluma, yo lo dejo aquí en la mesa y me desaparezco 3 días, la pluma va a estar aquí en la mesa o la va a recoger alguien y le va a decir, señor, aquí está su pluma, esa es suya. ¿Por qué? Porque no es de nadie más, usted aquí la dejó. Rafael, es eso. Se ha pretendido que las grandes potencias, Japón, Alemania, Francia, Inglaterra, y vamos a ponerle ahí un etcétera breve porque no son muchas las grandes naciones, no son corruptas. Sin embargo, en una revisión rápida de la historia, vemos, y a partir de tu definición de que no hay corrupción en ellos y que no toman lo tuyo, no solamente no lo han hecho, sino que además han agredido violentamente. Por ejemplo, Inglaterra, desde las patentes de corso, el permiso de la realeza para tomar la riqueza que llevaba España, que a su vez era la explotación de las colonias. Y bueno, Francia también tiene una larga historia desde las guerras napoleónicas, el propio Japón invadiendo China, el propio Japón en una guerra con Rusia. Es decir, quizá por eso Honorato de Balzac diría en alguna ocasión que detrás de toda gran fortuna hay un gran crimen. ¿No crees tú, esa es mi pregunta, que la corrupción, más que ser una cosa ética, es un fenómeno inherente, es decir, viene pegado con el sistema capitalista, el sistema de la apropiación privada de los recursos? Qué bueno que me preguntas esto, Enrique. Y fíjate que en las reuniones de café, de sobremesa que yo he tenido con mis colaboradores dentro del sector corporativo, ya sean justamente ingleses, alemanes, italianos, franceses, japoneses, chinos y norteamericanos, siempre me hacían ese comentario: oye, tu país es corrupto, en México hay corrupción, en México no puedes dejar nada, no puedes dejar tu bicicleta en la calle porque te la roban, y en nuestros países que somos más civilizados no pasa eso. Y justamente esa era mi respuesta: oye, espérame tantito, la Alemania nazi, ¿sí? Y cometió uno de los holocaustos y uno de los genocidios más grandes que se conocen en la humanidad. Oye, el robo de cuadros, de dinero, los robos de obras de arte, asesinatos en masa. Los chinos también con Mao, hicieron una devastación de más de 200 millones de chinos, y después los asesinatos de sus intelectuales. Japón se fue haciendo de las islas Kuriles, se hicieron de otros territorios. Mataron a cientos de miles de chinos en Shanghái en la invasión a China. En la Segunda Guerra Mundial se cometieron atrocidades espantosas, las matazones de los norteamericanos en el bombardeo de Dresden, se hicieron también atrocidades en la época napoleónica. Entonces yo los dejaba callados. Además, los Estados Unidos es uno de los países que más consume y más propicia la corrupción con el tráfico de narcóticos, ¿sí? Entonces se quedan con la boca callada. Entonces, ¿no? Es un problema que se atribuye a la condición humana. A la condición humana. ¿O estarías de acuerdo que es inherente al sistema capitalista? Si estás de acuerdo con esa definición de sistema capitalista, que la característica es precisamente basada en la propiedad privada de los instrumentos, de los grandes instrumentos de la producción económica. Bueno, ahí hablando de los sistemas, como bien lo dices, mira, el sistema capitalista es un sistema que nació en la Europa del siglo XVII. Y aquí yo acotaría, dijo Marx, nació chorreando lodo y sangre. Y yo afirmo, se mantiene en esa condición. ¿Qué opinas de eso? Bueno, el sistema capitalista ha sido el que ha propiciado justamente el enriquecimiento de unos pocos a cuenta del empobrecimiento de muchos. Y esto ha llevado a una condición de desigualdad.
y de una inoperancia ya en un sistema económico y social que ha llevado a un decaimiento y un deterioro completo del estilo de vida de la inmensa mayoría de los seres humanos. ¿Consideras que hay que desplazar este sistema, acabarlo, proponer un sistema humanista, de colaboración? Yo creo que el sistema económico capitalista, como tú lo mencionas, está caduco, no tiene ya manera de ser, la banca está completamente desfondada. El dinero que hoy en día circula en todos los países del mundo es moneda fiat, no tiene ningún respaldo, ningún sustento físico, no está respaldada en nada. Desde que Nixon le quitó el respaldo del oro al dólar, la moneda fiat hoy ya no vale nada. Tú ves países en donde cargan su dinero en carretillas de billetes, y hoy en día esto está tendiendo a desaparecer. La economía y la sociedad tiene que migrar hacia un sistema más humano, un sistema social en donde el talento y lo que tú aportes a la sociedad vaya en retribución a tu beneficio. Y se debe distribuir con justicia la riqueza entre todos los seres humanos. Bueno, coincidimos, me dices que hay una decadencia del capitalismo, algunos llaman que es la decadencia incluso de la cultura occidental. Vivimos también, hay que señalarlo, algunos teóricos afirman, la recesión económica agudizada por la pandemia. ¿Consideras tú que esta recesión tenga posibilidad de recuperarse la economía, que vamos a crecer en el caso de México, los propios Estados Unidos, la propia China que ha decrecido? ¿Crees que haya posibilidades de que se recupere el capitalismo o de plano está en una fase de hundimiento sin posibilidad de recuperarse? El capitalismo, que te repito, está desfondado, está muerto. No hay posibilidades de que haya una recuperación a como estábamos viviendo anteriormente. Las sociedades de consumo, como lo han impuesto sociedades capitalistas como la Comunidad Económica Europea, Estados Unidos, Canadá, si nosotros, todos los países de América Latina, India que tiene más de 1.000 millones de habitantes, China con 1.300 millones de habitantes, si toda la humanidad tendiera a volver a recuperar la economía como con las sociedades de consumo que te acabo de mencionar, necesitaríamos 4 planetas Tierra para poder abastecer de automóviles, de empaques, de ropa, de todos los elementos de consumo de las sociedades civilizadas. Se acabaron los recursos. No hay posibilidad, no es posible. No es sustentable, no hay suficientes árboles, no hay suficiente agua, no hay suficientes recursos para poder hacer vivir. Bueno, dicen que agua todavía puede tenerse de ahí si desalinizamos en los mares. No, y de esta franja de Centroamérica, de Honduras, de toda esa zona, en el subsuelo dicen que hay una cantidad ya señalada por incluso las grandes potencias que la quieren. Pero hay que extraerla y hay que potabilizarla. Mira, en la cordillera de los Andes, yo que viví en Chile en casi 10 años, la cordillera de los Andes es una de las mayores reservas de agua dulce que hay en el planeta, ¿sí? Y hoy en día pues están tomadas por particulares y por grandes intereses internacionales, porque en el futuro la Cuarta Guerra Mundial va a ser por los recursos naturales, específicamente el agua. No es posible sostener una sociedad hoy en día de consumo como se viene trayendo con el sistema actual económico. La pandemia no es parte de esa guerra. Bueno, hay teorías que la pandemia, claro que sí, es un instrumento que se utilizó para que toda la gente se encerrara en su casa, dejara de utilizar el automóvil, vean los precios de los combustibles cómo cayeron a valores incluso negativos, te regalaban dinero a cambio de que tú guardaras el petróleo crudo. Los buques estuvieron varados en los muelles, en las bahías, esperando a ser descargados, porque nadie quería recibir petróleo crudo porque no tenía ni un valor. ¿Y eso por qué? Pues porque el consumo se redujo a cero. Cuando después empezaron a sacar un poquito a la gente que circulara, los valores del crudo se volvieron a restablecer. Pero no es sustentable, por eso tanta boga en el litio y en los vehículos eléctricos y todo el cuento, porque ya no es posible sostener una sociedad de consumo como la en los años fordistas de 1920, 1930 hasta nuestros días. No es posible, no es sustentable, no se puede sostener. Está muerto el sistema capitalista, no hay forma. Rafael, en ese contexto de muerte del sistema capitalista, obviamente el país nuestro no solamente es capitalista, sino que está estrechamente relacionado, vinculado, enchufado a los Estados Unidos. ¿Qué opinas tú del gobierno de López Obrador? ¿Qué opinas de eso que llaman, que yo en lo particular no acabo de entender, que llaman la cuarta transformación? Bueno, mira, yo creo que el gobierno de López Obrador ha sido el resultado de un hartazgo de la población,
La población mexicana, en su inmensa mayoría, más del 50% que votó por él, más los que votaron y que no se contabilizaron o que se cambiaron o se guardaron sus votos, considero yo que hay más de un 70% de la población que aprueba y que favoreció este gobierno. Sí, pero ¿qué opino? Pero ¿qué Sí. opinas? Porque obviamente la población no tiene los conocimientos que tú tienes, que sostienes, porque si me dices que el capitalismo está muerto, Sí. y yo te afirmo que México vive en el capitalismo, yo tendría que concluir que también la economía mexicana no tiene ninguna viabilidad, aún con López Obrador. ¿Tú qué opinas? Bueno, el gobierno de López Obrador está cambiando eso mediante un sistema económico-social. Él ha impulsado. ¿Va a revivir al capitalismo, Obrador? No, está haciendo una economía social, está tratando de que la riqueza que existe, que administra el Estado, llegue a la gente más No desfavorable. obstante que el Producto Interno Bruto cayó al 8%. La caída del Producto Interno Bruto fue global, Enrique. Sí. O sea, todos los países de Europa cayeron con la pandemia. El Producto Interno Bruto de México se ha recuperado a niveles del 4 o 5% a partir ya de este segundo semestre, de este primer trimestre de este año. Y la tendencia es que estemos por arriba del 4 o 5%, además de que el gobierno de López Obrador no ha contratado deuda externa con el Fondo Monetario Internacional. Pues tú estás de acuerdo con el gobierno totalmente, a pesar de que afirmas que el capitalismo se ha muerto. Aquí en México sobrevive y vamos, digamos, viento en popa. Vamos a decir que está tomando las decisiones correctas en cuanto a no endeudar el país, en cuanto a socializar los apoyos a las minorías y en cuanto a que no ha contratado deuda externa, comprometiendo la soberanía y el patrimonio de nuestras futuras generaciones. Rafael, anoche a las 10:20, 10:25 se cayó el metro. Sí, estoy enterado. Hay corrupción, se dice. ¿Qué opinas de eso? ¿Debe ser investigado Marcelo Ebrard, la señora Claudia Sheinbaum? ¿Deben ser separados de sus cargos? ¿Deben ser renunciados? ¿Qué opinas? Porque es la corrupción lo que finalmente se demostró en esa caída, porque hacía tiempo que estaban denunciando y hacía tiempo inclusive que habían señalado de que era una obra pues mal hecha, con muchas fallas. Tú eres ingeniero. Sí. ¿Qué opinas de eso? Estoy enterado del asunto y conozco este tema, así como muchos más en América Latina y desde luego en México. Esta obra fue construida por Alstom, por ICA y por la constructora Carso. Fue encomendada por el gobierno del Distrito Federal. Ahora, no tengo la información aquí a la mano, pero desde luego se presume que hubo actos de corrupción, que hubo un presupuesto que seguramente no se utilizó, que se descontaron quizás se mermaron las normas, la calidad del concreto de la construcción de la infraestructura. No tengo los datos aquí, pero es algo que desde luego tiene que ser investigado a fondo y se tiene que llegar a castigar a los presuntos responsables, tanto de un lado como del otro, tanto de las compañías que acabo de mencionar, que es información pública, ahí están, esas constructoras fueron las que construyeron el tren, y también las autoridades que en ese momento estaban dirigiendo el timón del gobierno del Distrito Federal, las personas que acabas de mencionar, Mario Delgado, que fue el secretario de Finanzas, Marcelo Ebrard, que fue el jefe de gobierno, y las personas que estuvieron implicadas en estas contrataciones. Desde luego que sí, se tiene que llegar a fondo y castigar a los responsables. Así fuera Claudia Sheinbaum, que así dice sea, que revisó la obra, que revisan la obra todos los días, así sea Marcelo Ebrard. Sí, mira, estuve escuchando una entrevista en un medio de comunicación de radio y estuvieron entrevistando al exdirector del metro y él alega que no se autorizó una dirección de mantenimiento, hazme el favor, para el metro, que son los que hacen la supervisión y las revisiones, cuando desde diciembre del año pasado y hace más de un año se estuvo denunciando en redes sociales problemas en la estructura, grietas, que fue un error no etcétera, etcétera. Hubo un error en no hacer el mantenimiento como corresponde a las instalaciones de la infraestructura del metro y poner en riesgo a la población. Se me hace un desatino de las autoridades y desde luego se me hace una gran irresponsabilidad el haber expuesto la vida de los ciudadanos por la negligencia, por no hacerse cargo del mantenimiento. Rafael Tiscareño Campos es candidato por el 8º distrito local en Querétaro. ¿Qué le ofreces a la ciudadanía de ese distrito? ¿Cuáles son tus propuestas? ¿Por qué la ciudadanía debiera votar por ti? Bueno, mis propuestas están bien claras, están en nuestro sitio, en nuestras redes sociales, y yo estoy proponiendo principalmente justicia.
acabar con la corrupción, ya basta. Esto nos ha hecho mucho daño. En mi campaña yo he estado subiendo algunos materiales donde hago ver a la ciudadanía dónde está el problema. El problema, si tú resuelves el problema de la corrupción, acabas con la injusticia. Y la población lo que está pidiendo es justicia, está harta, está cansada de tanto robo, de tanto abuso. Entonces lo que estoy proponiendo es llegar a fondo con todos los problemas de corrupción y que los recursos que lleguen al ciudadano, que lleguen los apoyos a los estudiantes, que lleguen los apoyos a los agricultores, que lleguen los apoyos a la ciudadanía en cuanto a mobiliario e infraestructura urbana, y que se haga justicia. ¿Cómo? Haciendo llegar las ayudas y los apoyos que tiene el gobierno, haciendo justicia social y distribuyendo equitativamente los recursos entre la población que más lo requiere. Rafael, pues te agradezco sinceramente pues la entrevista, hemos hablado de todo, de mucho y sobre todo de tus propuestas. Hemos escuchado tus consideraciones, la población, los que nos observan, nos miran, nos sintonizan, pues tendrán también la posibilidad de conocer quién es Rafael Tiscareño Campos, que es el candidato por el 8º distrito por el Partido del Trabajo. ¿Algo más que desees agregar? Pues simplemente invitar a toda la población, a todos los ciudadanos que alcancen a ver esto y el material que estamos subiendo en nuestras redes sociales, a que salgan a votar el 6 de junio. Por favor, desde tempranito, salgan a votar y inviten a todos sus amigos y ciudadanos mayores de 18 años a que salgan a votar el 6 de junio por el candidato que más les parezca, que más les guste, desde luego sus candidatos del Partido del Trabajo, pero más importante, que investiguen y que chequen quiénes son sus candidatos y que vayan y voten por el candidato de sus preferencias, pero salgan a votar este 6 de junio. Muchas gracias. ¿Escuchó usted? Es Rafael Tiscareño Campos, candidato del Partido del Trabajo por el 8º distrito. Agradecemos a usted que nos mira a través de nuestro medio, Mira Periodismo Comprometido. Yo soy Enrique Pozos Tolentino. Muchas gracias.